Buenos días. Antes que nada quiero agradecerles la presencia en un día muy especial. O sea, es un mérito que hayan venido ustedes, se lo agradecemos profundamente. Eh, el grupo de política monetaria recomendó, después de considerar todos los antecedentes, mantener la tasa de política monetaria en 0,5%. Voy a leer ahora el comunicado, cuya conclusión fue aprobada unánimemente. La evolución es un poquito largo, así que les ruego paciencia. No tuvimos tiempo para escribirlo más corto, dado lo parto con el comunicado. La evolución efectiva a nivel de precios, las expectativas de inflación y el resto de sus determinantes revelan que es muy probable que la inflación esté por debajo de la meta de 3% establecida por el Banco Central durante los próximos 12 meses. La inflación doméstica en 12 meses ha continuado su tendencia negativa, llegando a menos 2,3% en el último mes de noviembre. La inflación subyacente en 12 meses medida por el IPCX1 e IPCX e IPCX1 también tuvo registros negativos en 12 meses, de menos 1,6 y 0,7% respectivamente. Por otro lado, las expectativas de inflación para el mes de diciembre de 2009, según la encuesta del Banco Central, se ubican en torno a menos 0,2%. Así, para fines de este año se espera terminar con una inflación negativa en 12 meses. La misma encuesta revela una expectativa de inflación a diciembre del próximo año de 2,5%, mientras que la inflación esperada por el mercado, medido a través de las diferencias de tasa, es de 1,5%. La recuperación de los niveles de actividad internos ha sido más lenta de lo esperado y existen grandes holguras de capacidad, por lo que todavía esta recuperación no constituye una amenaza de presiones inflacionarias para los próximos 2 trimestres. Sin embargo, de continuar la recuperación de los niveles de actividad medidos en el margen, ellas debieran empezar a reaparecer a mediados del próximo año. En efecto, aunque la tasa de crecimiento del IMASEC en 12 meses todavía no muestra tasas positivas, fue 0,9 en el mes de octubre, menos 0,9 en el mes de octubre, las variaciones del IMASEC desestacionalizado respecto al mes anterior, salvo el mes de septiembre, han sido positivas desde el mes de mayo, llegando a un promedio de 3,5% y habiendo sido 0,4% en el mes de octubre. De continuar a este último ritmo, implicaría un crecimiento anual de 4,8% para el próximo año. Indicadores, o mejor dicho, en 12 meses. Indicadores sectoriales corroboran la recuperación en marcha, aunque ese proceso no es homogéneo entre las distintas actividades. Por un lado, la inversión en edificación sigue estancada. Por otro lado, las ventas de comercio al por menor mostraron en octubre un crecimiento en 12 meses de 3,1%. Las ventas reales de supermercados un 7,8% y la producción minera un 8%. La producción industrial en octubre, por otro lado, mostró una caída de 6,6%, pero muestra una tendencia creciente desde junio, cuando esta se mide en el margen. De igual manera, las importaciones, aunque con una baja muy grande en 12 meses, en el margen empiezan a mostrar tasas positivas de crecimiento. En el sector financiero la situación ha seguido normalizándose. Los spreads entre tasas activas y pasivas han continuado reduciéndose, alcanzando las tasas activas a plazos mayores que un año, niveles incluso inferiores a los de precrisis. A nivel trimestral, el PIB mostró en el tercer trimestre una caída de 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Caída bastante más atenuada que en el segundo trimestre, cuando llegó a 4,7%. La evolución negativa de las exportaciones a precios constantes ha tenido un impacto negativo de 2,5 puntos del PIB. La futura recuperación de las exportaciones dependerá de la evolución de la economía mundial, especialmente de nuestros socios comerciales. Dado los pronósticos positivos para la economía mundial para el próximo año, es razonable esperar un mejor comportamiento de las exportaciones en ese periodo.
Existe todavía, sin embargo, alguna incertidumbre respecto a la velocidad de la recuperación de la economía mundial, debido a la dificultad en acertar la velocidad y momentos óptimos para retirar la liquidez que se inyectó en las economías más afectadas por la crisis. Dicha incertidumbre se acentúa por los temores de insolvencia en algunas instituciones financieras, como fue el caso de Dubai World, la compañía de propiedad estatal del Emirato. No obstante lo anterior, hay varios indicadores que hacen razonable predecir tasa de crecimiento para el PIB mundial por sobre el 3,5% para 2010, tales como la recuperación de los indicadores de confianza, la evolución positiva que empieza a mostrar el sector industrial en las economías más desarrolladas y especialmente en las economías emergentes y asiáticas, la fuerte caída de los spreads soberanos, etc. La baja de las exportaciones en Chile no ha sido el componente más importante de la recesión interna. La variación de inventarios y la formación bruta en capital fijo han tenido una contribución negativa a la tasa de crecimiento del PIB en el segundo y tercer trimestre, en torno a los 12 puntos del PIB entre ambos. El hecho de que el consumo privado se esté recuperando y haya mostrado una variación positiva en el tercer trimestre de 0,9%, junto al hecho de que el nivel de inventario se encuentra muy bajo, permiten augurar un repunte de estos últimos y con ello una recuperación más sólida de los niveles de actividad a partir del primer o segundo trimestre del próximo año. No se observan presiones inflacionarias significativas provenientes del mercado laboral. La conducta de los salarios reales, con aumento en 12 meses extraordinarios de más de 6%, que han ayudado a la recuperación del consumo, se explican por la desaceleración de la inflación. Estos aumentos de salarios debieran atenuarse drásticamente a partir del próximo año, porque los próximos reajustes salariales estarán basados en una inflación negativa para el 2009 y el próximo año debiera haber una inflación positiva. La tasa de desempleo todavía sigue elevada y constituye un freno, un potencial desborde de salarios. El descenso del desempleo será lento. Aunque las tasas de desempleo desestacionalizadas todavía permanecen en niveles elevados, parece haber empezado a descender desde su máximo, bajando 3 décimas de puntos en los últimos 12 meses, con 9,8% en octubre. El crecimiento del empleo desestacionalizado, por su parte, ha mostrado una variación de 0,2% promedio en los últimos 4 meses, lo que implicaría un crecimiento anualizado de 2,5%. Este registro se logra, sin embargo, a partir de niveles de empleo muy por debajo de los normales y habría que agregar con una ayuda de los planes de empleo de emergencia. Las presiones de costo provenientes de los mercados externos, especialmente por la evolución del precio del petróleo y los alimentos, son la única amenaza inflacionaria, pero es insuficiente como para que la inflación supere la meta del Banco Central. La fuerte caída que ha experimentado el tipo de cambio y su efecto sobre los precios externos tiende a disipar cualquier duda que pudiera existir al respecto. El tipo de cambio real con un dólar a 500 pesos, con un dólar nominal a 500 pesos, se encontraría un 6% bajo el promedio de los últimos 9 años. Sin embargo, no está significativamente por debajo de los niveles de equilibrio, dados los actuales términos de intercambio y el precio del dólar en los mercados internacionales. Por ello, es poco probable un movimiento ascendente del tipo de cambio en los próximos meses, en ausencia de una intervención cambiaria. Considerando los niveles de desempleo, las holguras de capacidad, la ausencia de presiones inflacionarias, el nivel del dólar, existen grados de libertad suficientes para continuar con una política monetaria expansiva. Los antecedentes anteriores sugieren que sería prematuro frenar el impulso monetario y por eso el GPM, por la unanimidad de sus miembros, recomienda mantener la tasa política monetaria en 0,5%. Ese es el comunicado y ahora quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta o comentario. Bueno, yo creo que el escenario de políticas monetarias en lo esencial se va a mantener respecto del que se ha informado en los últimos meses y particularmente el último comunicado de política monetaria del mes de noviembre, cuando la fecha probable en que la tasa podría comenzar a subir
de alguna manera se corrió en el tiempo desde comienzos del segundo trimestre hacia fines del mismo periodo. Yo creo que no hay razones para pensar que eso vaya a cambiar. Más aún, por lo menos en mi visión personal, la recuperación de la actividad económica está procediendo a una velocidad algo menor de la que parecía probable unos meses atrás y por lo tanto la mantención de las holguras de capacidad y en general en todos los mercados van a continuar presentes por bastante tiempo. De manera tal de que yo creo que no va a haber en ese sentido sorpresas en el IPOM. Y la posibilidad de subir tasa en la medida que se corre en el tiempo la fecha en que ese proceso va a comenzar, naturalmente tiene como consecuencia que la tasa va a llegar a fin de año en un nivel más bajo del que parecía posible hace poco tiempo. Y mi visión personal es que probablemente esté en torno a 2,5% en diciembre. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro. Pasa que, a ver, pueden ocurrir fenómenos el próximo año que hagan que esta predicción para diciembre del próximo año cambie. O sea, puede haber una recuperación más rápida de la economía mundial y una aceleración del crecimiento interno más rápido de lo que estamos viendo hasta ahora. Y eso a lo mejor podría llevar, pero una tasa de 2,5% para fines del próximo año parece un escenario razonable, ¿ya? El rango, el intervalo de confianza puede ser, a lo mejor, podría, a lo mejor, según los posibles novedades que pueden haber, entre 1,5 y 4,5. Pero yo creo que es un escenario muy razonable el 2,5. Sí, yo quisiera agregar que el grupo no está en el negocio de hacer proyecciones de tasa de interés, o sea, de cuál va a ser la tasa de interés del Banco Central de aquí a un año plazo. Como bien decía el profesor Koemans, pueden haber muchas sorpresas. Ustedes podrán recordar que a comienzos del año 2008 era bastante difícil pronosticar una tasa de política monetaria de 8,25% hacia fines del año. Igualmente podrían ocurrir sorpresas que ameritaran aumentos de la tasa, pero en este momento no se visualizan. Eso es lo que queremos decir. No que estamos prediciendo la tasa que va a tener el Banco Central a fines del 2010. Y más aún si uno considera que hay un horizonte de 24 meses en el manejo de la política monetaria, es perfectamente posible que cumpliéndose este número hipotético de 2,5, que como bien decían mis colegas, no necesariamente es una certeza, depende del contexto, bien podría ocurrir que en el curso de 2011 la tasa tenga que subir mucho más rápidamente. Y por lo tanto que llegue durante ese año a niveles similares al de la neutralidad o incluso por arriba de eso. O sea, en la medida que nos alejamos en el tiempo, las posibilidades de que la inflación tenga un comportamiento distinto al que hoy día parece probable, evidentemente aumenta. Y si uno considera que la política monetaria tiene efectos rezagados sobre la actividad y sobre la inflación, la probabilidad de que pueda tener que cambiar el comportamiento del Banco Central ciertamente es muy grande en la medida que nos alejamos en el horizonte. Yo quisiera agregar algo. Si hay alguna novedad interesante para el Banco Central es, primero, que el ritmo de recuperación es ligeramente más bajo que el que se estaba previendo en el último IPOM. Y segundo, yo creo que puede haber sido un poco sorpresivo la fuerte caída del tipo de cambio, lo que le da al Banco Central mayor holgura para seguir manteniendo tasas más bajas. O sea, si es que hay alguna modificación, probablemente va a insistir, a lo mejor con mayor fuerza, que el periodo de tasas bajas de la TPM puede ser más prolongado de lo que pudo haber mencionado en el primer informe, ¿ya?
Creo que eso puede ser algo novedoso respecto al último informe del IPOM. O sea, con un dólar a 500 pesos puede ejercer una política monetaria expansiva, incluso podría hasta hacer algo de intervención cambiaria, o sea, hacer una política monetaria no solamente a través de papeles, sino que acumulando dólares, con lo cual podría fortalecer en algo el dólar, porque transitoriamente yo creo que hay algún pequeño espacio para subirlo, ¿no? Y al mismo tiempo tener una expansión de la demanda agregada un poco más, compensar un poco lo que ha pasado, de que hubo un freno, compensarlo un poquito con una expansión monetaria. Pero eso obviamente ya es entrar en aislar muy fino, ¿no? Lo sustancial es que tiene más holguras, ¿no?, para mantener una tasa baja y una política monetaria expansiva. Hay diferencias al respecto. Yo creo que el espacio para una intervención cambiaria obviamente siempre existe, está dentro de las facultades que el Banco Central tiene, pero yo creo que estamos bastante lejos de una situación que podría justificar tal intervención. Yo creo que, o sea, si uno toma como referencia lo que sucedió el año pasado, cuando la intervención fue en 430 pesos, cuando estaba, yo diría, bastante más lejos de los fundamentos de mediano plazo, el tipo de cambio real, había un espacio para una justificación. Hoy día yo no veo ninguna. La brecha que hay entre el tipo de cambio real hoy día respecto a sus fundamentos, yo creo que no permite justificar una intervención ahora. O sea, habría que esperar tal vez una baja de otros 30 pesos para que algo así pudiera justificarse. Y en ese caso yo tengo serias dudas de todas maneras de la efectividad de esas intervenciones. A ver, yo no estoy, quiero que quede bien claro, yo no estoy recomendando en este momento una intervención cambiaria, ¿eh? Pero sí está dentro de las posibilidades por la siguiente razón, ¿eh? Cuando la economía está en una situación cercana a pleno empleo y el tipo de cambio real está en sus niveles de equilibrio, una intervención cambiaria tratando de elevar el dólar, lo que tiende a suceder, de acuerdo al equilibrio general de la economía, es que suben los precios. Entonces sube el tipo de cambio y sube los precios. Y en ese sentido, la intervención de comprar dólares es como subir el dólar, pero también subir la UF. Entonces no se gana mucho. Pero hoy en día, dados los niveles de desempleo, dados las holguras, ¿ya?, es probable que una intervención cambiaria sí tenga un efecto sobre el tipo de cambio real, que puede ser más bien transitorio, dado que hay desempleo. Ahora, es probable que mientras el tipo de cambio esté en 500 pesos no lo considere, pero yo creo que si el tipo de cambio cayera, no sé, a 4.70, yo casi me atrevería a apostar que intervendría, si es que el escenario en cuanto a desempleo se mantiene en las condiciones actuales. Yo creo que dados los niveles de desempleo, si se mantienen, si la economía se recupera rápido, ya ahí el Banco Central pierde grados de maniobra para mover el tipo de cambio real. Porque cuando hay desempleo, lo que tiende a producirse es que hay un exceso de oferta de bienes no transables. Entonces, ahí se crea un espacio en que sí puede afectar el tipo de cambio real. No, básicamente estamos viendo que hay una recuperación incipiente de la economía. Entonces, si es que la economía la demanda se empieza a recuperar, como se está recuperando, lo que pasa es que a lo mejor va un poquito más lento de lo que a uno le hubiera gustado, pero si sigue así. Hay que considerar también que el Banco Central puede hacer algo para que la demanda se recupere más rápido. Y yo creo que lo va a hacer. Por algo, yo creo que va a anunciar tasas, va a mantener la tasa política monetaria, va a mantener la política monetaria expansiva. Si esa política monetaria empieza a tener efectos y reactivar un poco más rápido, bueno, va a llegar un momento en que la demanda a lo mejor va a estar creciendo
más rápido en algunos sectores van a empezar a aparecer, a desaparecer las holguras actuales. De alguna forma es un escenario optimista decir que van a aparecer presiones inflacionarias, porque eso significa que la medicina está surtiendo efecto. Y nosotros visualizamos, al menos yo personalmente visualizo un buen próximo año. Y por lo tanto eso puede significar que ya no vamos a tener inflaciones negativas. Y cuando hablamos de presiones inflacionarias, también estamos indicando que las inflaciones, al menos es que el escenario más probable es que la inflación para el próximo año sea menor al 3%. No es seguro, o sea, pueden haber acontecimientos que de repente disparen más, o puede haber una aceleración más rápida de la economía, Dios lo quiera, pero es probable por la fase del ciclo en que deberíamos estar atravesando el próximo año. Es razonable esperar que los precios ya no sigan tendencias negativas, sino que tendencias positivas, pero muy moderadas, como partimos indicando al comienzo del comunicado. Por ahí hay algunos elementos que hicieron que la inflación este año fuera más baja que no se repiten y de hecho se revierten. Te fijas, la rebaja en tarifa eléctrica es algo que no debería volver a repetirse. Y de igual manera, a principios de este año bajó bastante la variación del IPC de un mes debido a la eliminación del impuesto al crédito. Y ese, bueno, empieza a subir de nuevo. Te fijas, ya a partir del próximo mes comienza la primera de las dos etapas de alza de ese impuesto, salvo que el próximo presidente decida no ejercerla. Pero hay varios elementos que efectivamente en este año hicieron caer el nivel de precios que no se deberían volver a repetir el próximo año. Más fuerte, por favor. La recuperación de la economía, si uno también ven que hay una recuperación incipiente, o va a ser esta lenta de los resultados. Bueno, nosotros partimos indicando de que estamos viendo una recuperación en algunos rubros. Aproveche. Estamos. No, mejor que hagan su tarea. No van a escuchar nada. Ahí, aprovechemos.